El cambio climático es un problema urgente. En la COP27 en Egipto, las naciones del mundo discuten, entre otras cosas, cómo paliar los efectos de la crisis ambiental y cómo actuar para no superar los umbrales críticos en materia de aumento de temperatura y de emisiones de gases de efecto invernadero. Hablaremos sobre cómo afecta el cambio climático a Uruguay y qué puede pasar en nuestro país y en la región. También de las posiciones que llevamos a la COP27. Tendremos tiempo además para ver cómo se aplica la ingeniería ambiental en la gestión de residuos sanitarios en el Hospital de Clínicas y para conocer un estudio que utiliza drones para investigar a las tortugas marinas que llegan a las costas de Rocha. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Distintas miradas tendremos hoy sobre un tema que de ninguna manera se puede agotar desde un solo sitio geográfico, desde una sola disciplina científica. Pero vamos a comenzar hablando puntualmente de cambio climático. Después, cuando nos metamos un poco más en la COP, aparecerán también algunos temas económicos que no son menores y los acuerdos o no entre las naciones y las regiones. Pero le agradecemos muchísimo una vez más, ya nos acompañó el año pasado y para hablar también de cambio climático, al investigador Marcelo Barreiros. Marcelo, bienvenido, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Marcelo integra, como ya lo dijimos la otra vez, el año pasado, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, más conocido por las siglas. Además, bueno, es docente del área de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias. Marcelo, el IPCC, el año pasado cuando nos acompañaste, acababa de emitir el primer capítulo de un informe que ya hoy suma otros dos más. Exacto. Y ninguno mejora el tono. No, no, definitivamente. El capítulo en el cual yo contribuí es el capítulo que tiene que ver con la ciencia del cambio climático. Y bueno, una de las grandes conclusiones es que ya no se puede realmente dudar sobre la acción humana sobre el clima y que ha sido la actividad humana la gran culpable del aumento de temperatura media global del planeta en 1.1 grado y otros cambios climáticos que vienen asociados como cambios en regímenes de lluvia, altura del nivel del mar, descongelamiento de glaciares, etc. El problema es visualizarlo a escala, o sea, hace falta una actitud unificada a nivel planetario, pero creo que para que cada uno entienda su parte, lo sienta como propio, como cercano. Cuando llueve mucho, o cuando hace mucho calor, o cuando como ahora el invierno no se termina de ir, rápidamente decimos el cambio climático. Después prendemos el auto y nos vamos, ¿no? O seguimos con los mismos hábitos de siempre. ¿Esa es la parte más complicada? Bueno, yo creo que la parte más complicada primero es tratar de entender que no todo lo que pasa en el clima es debido al cambio climático, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? O sea, nuestro clima en particular en Uruguay tiene una gran variabilidad climática. ¿Sí? Eso significa que siempre ha habido eventos extremos de lluvia, siempre ha habido olas de calor, siempre ha habido viento muy intenso. El tema, lo que hace el cambio climático esencialmente es exacerbar o cambiar la frecuencia de ocurrencia de estos eventos, ¿sí? Entonces, uno de los temas de investigación que están de punta es justamente el atribuir eventos climáticos o eventos meteorológicos al cambio climático. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando en la COP, que vamos a hablar quizás en 5 minutos, no sé si queremos adelantarnos un poquito, uno de los temas fundamentales es generar un fondo de daños y pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Si nosotros determinamos que un determinado evento es debido al cambio climático, eso significa que hubo alguien que emitió gases de efecto invernadero que generó el cambio climático y por lo tanto es culpable de alguna razón. Entonces, bueno, eso entra, es que primero tratar de determinar que ese evento climático o meteorológico es debido a la acción humana. Porque eso, en definitiva, terminas de alguna forma diciendo, bueno, si tú sos el culpable por haber emitido tantas emisiones de gases de efecto invernadero durante tanto tiempo, bueno, ahora en principio deberías resarcir a las personas, al pueblo, a la ciudad que fue afectado.
Una de las noticias que veíamos más recientes es, por ejemplo, que los estados insulares del Pacífico, en la primera línea de los que se sabe que van a sufrir problemas serios por la suba del nivel del mar, están reclamando justamente que se constituya ese fondo e incluso que no solo lo formen los estados, sino, por ejemplo, las empresas petroleras. Ahora la pregunta es, ¿va a haber que hacer una especie de juicio global cada vez que haya un evento climático extremo? Bueno, está bien. Tiene como dos partes este fondo que se fuera a crear. Uno, primero, es que se termine creando. Claro. Que esperamos que eso, que es así una reivindicación hace tiempo de los países en desarrollo, la generación de este fondo. Y segundo es la implementación, cómo realmente podés actuar con eso. Y tercero, de dónde sacás la financiación para terminar pagando. Entonces, si vamos a la segunda parte es la que yo comentaba. O sea, realmente hace unos años no era posible atribuir de ninguna forma un evento meteorológico, un evento climático a la acción humana. Hoy se han desarrollado metodologías científicas que permiten decir, bueno, tal evento en ausencia de cambio climático hubiera sido mucho menos probable de lo que se entiende que ocurrió y hubiera sido mucho menos intenso. Entonces es posible, en cierta forma, atribuir un evento meteorológico y eso se hace en forma, no diría regular, pero hay un conjunto de científicos a nivel mundial que crearon, digamos, una especie de sociedad entre ellos, en los cuales cuando ocurre un evento meteorológico climático de escala muy importante, por ejemplo, las inundaciones de Pakistán, de este año, en el cual un tercio del país quedó bajo agua, las inundaciones de Europa en Alemania, las olas de calor en Canadá el año pasado. Bueno, ese tipo de eventos que son muy, muy grandes, afectan a un número muy grande de gente. Bueno, este grupo de personas estudia si realmente ese evento puede atribuirse a la acción humana o en qué porcentaje podría atribuirse y en qué porcentaje no. Y eso es algo que realmente a nivel de Uruguay no tenemos todavía, pero es una línea de investigación que sin lugar a dudas hay que desarrollar. Se señala insistentemente y a su vez también tratan de defenderse al sector petrolero como uno de los grandes responsables. Ahora yo me temo que atrás del petrolero el segundo sector señalado sea el sector ganadero, con lo cual pasaríamos a estar como acusados y no tanto como quienes van a sufrir el impacto. O hay más bien una presión de otro tipo de grupos, porque cada vez más se habla de las emisiones de metano, que son en definitiva las que nos traen problemas a nosotros. Sí, bueno, está claro que hay capaz que podemos ir un pasito más para atrás dale. Y decir que, bueno, que sí, dentro de lo que es las emisiones de gas de efecto invernadero de Uruguay, el dióxido de carbono no sería el mayor problema, está más asociado sobre todo a la parte de transporte, pero sí la parte de la emisión de metano por la actividad agropecuaria es uno de nuestros mayores problemas. Ahora, es verdad que el gas metano tiene un poder de calentamiento entre 20 y 25 veces mayor que el dióxido de carbono y por eso se ha puesto el ojo mucho en los últimos años. También es verdad que el metano no vive mucho tiempo en la atmósfera, ¿sí? Vive en el orden de 10, 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Está bien. Supongamos que logramos disminuir las emisiones de metano. Lo que hacemos es comprar tiempo, pero no resolvemos el problema. El problema lo vamos a resolver cuando dejemos de emitir dióxido de carbono, ¿sí? Porque es un gas que tiene un tiempo de vida en la atmósfera de cientos de años. Y mientras esos gases estén en la atmósfera, van a generar un efecto invernadero más intenso y por lo tanto van a seguir calentando el clima. Entonces, el metano sin duda hay que tratar de disminuirlo, pero el problema fundamental es la emisión de dióxido de carbono. Marcelo, siempre haces hincapié y lo hiciste al principio de la nota, en la necesidad de mirar todo esto como una película larga y no como un cortometraje. Ver periodos de décadas para realmente poder hablar o no de un cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial acaba de comentar que los últimos 8 años fueron los más calurosos desde que hay registros en el planeta. ¿Es una escala válida? ¿8 años? Es una escala válida en el sentido de que ya la tendencia es muy clara. Entonces, la tendencia del calentamiento de los últimos 60, 70 años es muy clara. Entonces, bueno, el hecho de que los últimos, casi la última década, sean los años más cálidos, ya esencialmente refuerza ese sentido de que la temperatura media del globo ha aumentado.
Hay una cosa ahí que mencionaste que es importante y es la escala. Cuando uno habla de temperatura media global, la variabilidad año a año es mucho menor que la variabilidad de cuando uno va a una región determinada. ¿Está bien? Entonces, décadas ya tienen cierto valor estadístico. Igual, el IPCC, cuando habla del aumento de 1.1 grados en las últimas décadas, siempre habla de por lo menos 20 o 30 años, nunca habla de 10 años. O sea que en realidad es una forma de verlo, está en consonancia con ya lo que sabemos del IPCC y realmente no hace ninguna diferencia. Yo sé que lo que te voy a preguntar es más utópico que concreto, pero ¿qué debería pasar en un ámbito como es este de la COP para decir, bueno, por fin se ha tomado un rumbo, un acuerdo decente? Pasa por lo económico, pasa por decisiones productivas, pasa por los que no van a ir a reunirse a la COP, que son algunos de los principales emisores, por caso de China, vayan y acuerden. Bueno, primero que nada yo creo que lo importante acá es reconocer que el Acuerdo de París, que fue realizado en 2016, es algo realmente novedoso, ¿no? Porque antes teníamos el Protocolo de Kioto, que fue un acuerdo realizado en 1997, en el cual solo los países que eran grandes, digamos, que eran desarrollados, tenían que limitar sus emisiones. Estados Unidos no lo firmó en su momento y por lo tanto ese protocolo en realidad de mucho al nivel global no sirvió. El nuevo acuerdo del 2016 ya ahora le pide a todos los países, sean desarrollados o no desarrollados, que limiten sus emisiones de dióxido de carbono, de metano y todos los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Esencialmente la razón es porque es realmente urgente disminuir las emisiones. Ahora necesitamos que todos pongan un poquito. Y eso la forma de verlo es de la siguiente forma. La humanidad ha emitido desde la revolución industrial cerca de 2.500 gigatoneladas de carbono. ¿Está bien? Para no pasar un calentamiento de 1.5 grados a nivel global de la Tierra, ya vamos 1.1, o sea, nos queda 0.4. Para no pasar el 1.5 a fin de siglo XXI, nos queda un presupuesto de carbono de 500 gigatoneladas. ¿Está bien? ¿Cuánto es eso? Y bueno, por año emitimos entre 40 y 50. Si seguimos por donde venimos... 10 años. 10 años. En 2030 llegamos a 1.5. Ahora, ese presupuesto de carbono lo podemos emitir de una forma más leve, o sea, ya empezando a reducir, entonces no tenemos que hacer un corte tan grande en el 2030 de 50 a 0, sino que podemos hacer una transición. Y esa transición es la que justamente es la que está tratando de generar a nivel de los países. Entonces, se está hablando de descarbonizar la economía para 2050, 2060. Pero ¿qué pasa? La ventana de oportunidad para descarbonizar la economía y para evitar que superar el 1.5 grados se va cerrando, va siendo cada vez más chica. ¿Está bien? Entonces, yo creo que, digamos, uno de los outputs, de alguna forma, de esta COP27 debería ser, bueno, que los países realmente cumplan lo prometido, ¿no? Porque eso es una de las... yo creo que los acuerdos están. Lo que hoy tienen que hacer los países es esencialmente cumplir lo que prometieron y en particular el camino en el cual van a descarbonizar su economía. Y eso implica, bueno, cambio en las metodologías de producción, cambio en la matriz energética, etc. Y además hay una cosa que también me gusta siempre, creo que resaltar, y es, la tecnología no nos va a salvar. Tenemos que también tener un cambio en la forma de vida. Porque esto, en definitiva, todo termina en el consumo. Comprar el auto eléctrico no es suficiente. Todo termina en el consumo, porque para hacer ese auto eléctrico, alguien tuvo que usar energía. ¿Está bien? Entonces, creo que hay que tener eso siempre en mente. Solo una solución tecnológica no es esto. Es un problema más de sociedad a nivel global, de cambio en la forma de conducirse. Marcelo, como siempre, el tiempo que no es el clima es el que se nos voló. Una vez más, muchas gracias por venirte hasta TV Ciudad, hasta Sobre Ciencia, y bueno, la vamos siguiendo. No, por favor, un gusto, como siempre. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta Daniela Hirschfeld y Alexandra Perrone.
Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Segundo segmento de Sobre Ciencia, Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrones, bienvenidas. Buenas noches. ¿Cómo les va? Y hoy decíamos en el arranque que dentro de este gran paraguas, que puede ser hablar de cambio climático de la COP, en definitiva el ambiente es lo que nuclea a todo esto y lo que hay que en definitiva encarar. Y bueno, hoy tenemos dos informes que tienen que ver con mirada sobre lo ambiental y empezando sobre todo con un informe que tiene que ver con ingeniería ambiental. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ingeniería ambiental aplicada en el Hospital de Clínicas, Alexandra. Sí, estamos hablando de una tesis de doctorado que se centró en conocer la gestión intrainstitucional dentro del Hospital de Clínicas, sobre todo de lo que se llaman residuos de atención a la salud. Hablamos de un proyecto de Carolina Ramírez. Ella nació en Colombia, es ingeniera industrial, allí hizo la carrera de ingeniería industrial, tratando la gestión de los residuos industriales en Cartagena de Indias. Y allá por el 2009 empezó a buscar qué proyectos había a nivel educativo en otros países de Latinoamérica y le llamó la atención la maestría en ingeniería ambiental del INFIA. Así que bueno, ella se vino para acá, para Uruguay, y comenzó a trabajar allí en el INFIA en este estudio de cómo se gestionan los residuos, principalmente los residuos sanitarios. Y bueno, y nos cuenta en esta primera parte del informe cómo surgió este proyecto de empezar a buscar datos, porque no hay muchos datos en lo que es en la literatura sobre los residuos que se generan a nivel de los centros de salud. Y bueno, nos cuenta en esta primera parte del informe algunos conceptos importantes sobre qué son los residuos sanitarios, los residuos de atención a la salud, los comunes, los contaminados. Lo vemos. Mi tesis de doctorado se basa en la gestión intrainstitucional de residuos sanitarios en el Hospital de Clínicas. Los residuos sanitarios en Uruguay es la actual denominación que existe a nivel nacional para referirse a los que hasta el 2009 eran denominados residuos hospitalarios. Es decir, son todos los residuos que se generan en el desarrollo de actividades vinculadas con la atención a la salud. De hecho, a nivel internacional, la manera más habitual de denominar estos residuos es residuos de atención a la salud. La gestión de estos residuos arranca o empieza en el momento en que se generan. De hecho, la primera etapa de esa gestión es la generación de residuos. Después tenemos lo que tiene que ver con el acondicionamiento o clasificación interna, que es el momento en donde depositamos los residuos en los recipientes respectivos de acuerdo a su clasificación, de acuerdo a las características que tienen estos residuos. Luego sigue la recolección y el transporte a la interna del lugar donde se generan, es decir, el centro de atención a la salud donde se generan. Posteriormente se decide el tratamiento que se le debe hacer a estos residuos, también de acuerdo a sus categorías de clasificación. Y por último se le da disposición final, que es el momento donde comúnmente lo conocemos como el momento en donde se eliminan los residuos que deben ser eliminados. Los residuos sanitarios se dividen en dos categorías a nivel nacional y si nos guiamos por la normativa actual, las dos principales categorías de clasificación son residuos sanitarios comunes o residuos sanitarios y residuos sanitarios contaminados.
Estas categorías, y de acuerdo a estas categorías también, a nivel internacional se establecen unos porcentajes de generación que son los que se deberían obtener en la generación de estos residuos en los centros de atención a la salud en todo el mundo, que dice que el 85% de los residuos sanitarios que se generen en un centro de atención a la salud deben ser residuos comunes y solo el 15% de estos residuos deberían corresponder a residuos sanitarios contaminados. La situación actual a nivel latinoamericano y a nivel nacional sigue siendo que no hay mucha o no hay demasiadas o no es muy fácil encontrar publicaciones relacionadas con el tema de la gestión de los residuos sanitarios. Es una situación que no solamente sucede a nivel nacional, es una situación a nivel regional. Por eso el hecho de trabajar en este tema, de realizar investigaciones relacionadas con este tema, es ya un aporte, se considera ya un aporte. Claramente, Alexandra, estamos hablando de lo que antes denominábamos residuos hospitalarios, era el nombre con el que los conocíamos, y que muchas polémicas trajo porque eliminarlos de una manera sanitariamente correcta es muy costoso, muy delicado, y al día de hoy no me queda claro si eso dejó de ser un problema para Uruguay o todavía tiene asuntos por resolver. Pero eso es el final de este camino, esto está previo. Claro, ella, justamente centró esta investigación en cómo se generan, Claro. que era lo que decía ¿Cómo ella. y cuántos? Ya es un aporte muy importante para conocer cómo se generan, cómo se clasifican dentro del centro de salud, ¿no? Que es como lo fundamental. Y bueno, y nos decía justamente, ahora nos cuenta los resultados en la última parte del informe, nos decía justamente que ya es un aporte y también nos contaba que, que las tasas de generación de residuos en los centros hospitalarios suelen medirse justamente por justamente las empresas que se ocupan del retiro de esos residuos. Cobran por kilo para no hacer por el cómo trío. se generan ni el pesaje de los mismos justamente dentro de cada institución. Bueno, en la última parte del informe vemos los resultados que encontró Carolina en su investigación. El planteamiento principal de la tesis, del proyecto, es realizar un análisis del sistema de gestión institucional de los residuos sanitarios en el Hospital de Clínicas, y este análisis involucra varias etapas. La primera etapa fue la de realización de un diagnóstico de situación inicial o actual de ese momento, de la gestión de los residuos en cada una de las áreas y en cada uno de los servicios del Hospital de Clínicas. Se eligió aquellos pisos en donde sí o sí no podía faltar la realización de ese diagnóstico. Al final quedaron identificados 10 pisos del Hospital de Clínicas en donde se realizó ese relevamiento detallado de cuáles eran los residuos que se generaron en esas áreas, cuál era la forma de clasificar esos residuos en cada una de estas áreas también, qué tipo de recipiente se usaba, los colores de las bolsas que se usaban, todo esto con el fin de ir teniendo como una idea de lo que pasaba y lo que estaba pasando en estos lugares en comparación con lo que establecía la normativa, ¿no? Una de las actividades también que se llevó a cabo en el diagnóstico fue el pesaje de los residuos. Esto consistió en ubicarse el equipo de trabajo, liderado por mi persona, y éramos 3 personas docentes del equipo del Departamento de Ingeniería Ambiental, y se pesaban todos los carros que iban bajando de todos los pisos del Hospital de Clínicas. Es decir, que tuvimos un dato en el lugar a donde llegaban los residuos, al lugar de almacenamiento, que se generaron durante un periodo determinado. Teníamos las pesadas tanto de residuos contaminados por un lado como de los residuos comunes. Respecto a las tasas de generación, respecto a los días que pudimos realizar los pesajes de residuos en el Hospital de Clínicas, se obtuvo que el promedio de generación de residuos de atención a la salud fue de 3.9 kilogramos de cama por día. Es decir,
En el Hospital de Clínicas se tiene una generación, o los datos que se pudieron obtener a partir de la campaña de pesaje, era una generación promedio de 3.9 kilogramos de residuos sanitarios por cama por día, siendo un 1.8 de kilogramos por cama por día de residuos sanitarios comunes y un 2.1 de kilogramos por día de residuos contaminados. La conclusión principal que podemos sacar de estos datos obtenidos de estas campañas de pesaje particularmente es que no se corresponden a lo propuesto o a los porcentajes que establece la OMS respecto a cuánto se tiene que tener de residuos sanitarios comunes, generar de residuos sanitarios comunes y cuánto de residuos sanitarios contaminados, ¿no? Más allá de que son datos puntuales obtenidos en las campañas de pesaje, al hacer las comparaciones con los datos que tenemos de otros proyectos que hemos llevado a cabo en otros centros de atención a la salud en Montevideo, viene teniendo un comportamiento bastante similar. Es decir, a nivel nacional, de los datos que tenemos publicados, no se ha logrado o no se tiene ese cumplimiento, o no es un cumplimiento porque no es una imposición, no es algo que se establezca, que está establecido, pero sí nos concuerda con los datos que se proponen a nivel internacional. En cuanto a los porcentajes, en cuanto a las tasas de generación que se tienen sí están dentro de los parámetros, dentro de lo que se establece en la bibliografía internacional como tasas de generación para Latinoamérica. Redondeando y como primera conclusión, Alexandra, hay cosas que habrá que corregir a partir de los resultados de estudios como este. Bueno, justamente, Carolina nos decía que también hicieron una investigación en un centro de salud privado, también de pesaje de estos residuos sanitarios durante 10 días, que arrojó más o menos resultados muy similares a los del Hospital de Clínicas. Pero justamente, ¿qué dejó este tipo de investigación? Bueno, hay una cosa muy importante que es 8 protocolos, uno por cada tipo de residuo que se generaba, y una guía para el personal asistencial y otra para el personal de servicios. Y bueno, nos contaba Carolina que a partir del año que viene el Instituto de Capacitación para la Formación del AUDELAR va a dar justamente un curso de capacitación para funcionarios del Hospital de Clínicas, o sea, la educación en cómo se clasifican este tipo de residuos dentro de la institución de salud. Y son Excelente. residuos que no se ven en general, ¿no? Porque se generan en otros ámbitos, pero que son todavía más complicados de procesar que los comunes, ¿no? Con toda una serie de protocolos tal cual de su traslado, su manejo y demás. Bueno, claramente este tema da para seguirlo, así que gracias por ahora, Alexandra. Cerramos el tema de residuos hospitalarios y nos movemos a las costas de Rocha. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Daniela, Tortugas y Drones, podría ser el nombre de un disco. Sí, vamos a sobrevolar Ahí está. el mundo de las tortugas. Muy bien. Ese sería como el titular. Vamos a sobrevolar porque tiene que ver con que vamos a hablar de un proyecto de investigación que utiliza drones para conocer la población de las tortugas marinas que visitan la costa, en particular de Rocha, todos los años. Entonces, bueno, no es la primera vez que se hacen estudios sobre poblaciones de tortugas, pero sí desde hace un tiempo se está incorporando tecnología a este tipo de investigaciones. De hecho, desde 1999 hay una organización, una ambientalista que se llama Carumbé, que fue la primera que en las costas del este, sobre todo del país, empezó estudios sobre las tortugas, en particular nuclea investigadores, personas interesadas en el tema de la conservación, estudiantes, y se dedican a rehabilitar, al rescate y a la investigación de estos vertebrados marinos. En particular, entonces, queríamos hablar con Gabriela Vélez, que es una de las personas involucradas, que ella es docente de Facultad de Ciencias, además de directora científica de Carumbé, que nos va a contar un poco esto, cómo es estudiar con drones las tortugas marinas. Las aguas de Uruguay son zonas de alimentación de 5 especies de tortugas marinas. Actualmente en el mundo hay 7 y 5
las podemos encontrar en aguas de Uruguay. Ninguna de estas tortugas anida en Uruguay, solamente vienen en algunos momentos determinados de su ciclo de vida a alimentarse. Que serían la tortuga verde, que sería Chelonia midas, la tortuga cabezona, o careta careta, el nombre científico, tortugas 7 quillas, Dermochelis coriacea, y 2 especies que son muy esporádicas, que sería la tortuga carey y la tortuga olivácea. Tenemos algunas que vienen en estado adulto, otras vienen en estadio juvenil, entonces comprender en qué lugares ellas se alimentan y en qué momentos de su ciclo de vida están en Uruguay nos va a permitir poder desarrollar estrategias de conservación, ya que hay varias amenazas que afectan a estos vertebrados, que en concreto para las tortugas son la ingesta de residuos sólidos o el enredo en residuos sólidos, la interacción con pesca, principalmente esos. Luego hay otros también, choques con embarcaciones y algunos otros, pero principalmente en Uruguay el mayor problema a día de hoy, por ejemplo, es la ingesta de residuos sólidos. El estudio de las tortugas marinas que realizamos acá en Uruguay tiene varios enfoques. Hay algunas técnicas más novedosas que nos ayudan, que es, por ejemplo, el uso de drones. Y el inicio de los estudios de dinámica poblacional de tortugas o cetáceos o otros mamíferos marinos en general viene de zonas, sobre todo de las zonas con aguas muy claras. Entonces se hacía seguimiento de los animales bajo el agua y son en pocos lugares del mundo en el que se está trabajando con drones con agua oscura, que es como la que tenemos generalmente acá en Uruguay, sobre todo en la zona de más influencia del Río de la Plata. El primer esfuerzo que hicimos desde Carumbé y junto con otras 2 investigadoras, que son Laura Prososimi y Natalia Terida, que son argentinas, para desarrollar un proyecto piloto del lado argentino del Río de la Plata, primero, para ver si conseguíamos observar tortugas 7 quillas. La tortuga 7 quillas es una tortuga muy grande que viene en fase adulta a Uruguay y Argentina a comer aguavivas principalmente. Entonces nosotros creíamos que aunque el agua fuera muy oscura, se iban a poder observar. Ese fue como el origen de todo este trabajo, que fue muy satisfactorio y por eso estamos continuando con el desarrollo del proyecto. Bien interesante, sobre todo el tema ¿no? de aclarar. Generalmente los estudios se hacen en aguas claras, fáciles para la observación. Eso, esa fue la primera etapa de este estudio. Primero probar que los drones podrían aplicarse a aguas turbias como las que nos estamos más acostumbrados, ¿no? Obviamente no son las aguas del Caribe. Entonces, bueno, una vez que eso se probó, ahora el proyecto, bueno, decidieron, no es ahora, fue hace ya unos años, decidieron aplicarlo a las costas de Rocha, en particular al área protegida Cerro Verde e Islas de la Coronilla, en Rocha, donde llevan a cabo este trabajo, que es una tesis de maestría de Natalia Terida. Gabriela es su tutora y está vinculado al tema de la investigación desde hace muchos años. Entonces conversamos con ella, bueno, sobre cómo es esto de, bueno, efectivamente aplicar drones a las aguas de nuestro país para detectar estas tortugas y qué hicieron, ¿no? O sea, cómo aplicaron los drones, qué pudieron observar, qué es lo que van a hacer con esos datos. Eso es lo que nos va a contar en la segunda parte del informe. La tortuga verde es una tortuga que cuando llega a Uruguay cambia su dieta completamente. Pasa de alimentarse de aguavivas, que están arriba de la superficie, a alimentarse de algas que están en el fondo. ¿Dónde crecen las algas? Crecen en las zonas rocosas. Entonces las tortugas siempre van a estar asociadas a puntas rocosas e islas. Es muy común en verano ver las cabecitas de las tortugas verdes, que seguramente muchos habrán visto. Las transectas que hacemos con el dron son sobre estas zonas rocosas. Entonces son líneas paralelas en las que el dron va haciendo un recorrido, realiza la primera línea de 50 metros, que cuando termina la primera línea avanza 20 metros, hace la siguiente línea de 50 metros, así sucesivamente.
y recorre más o menos de cada vuelo unas 10 a 15 transectas de 50 metros. Se hacen 5 vuelos diarios si las condiciones son las óptimas para volar, principalmente por el viento, que es lo que nos puede acotar un poco el trabajo con el dron. Los vuelos con el dron se realizan a 40 metros de altura. Trabajamos de noviembre a abril, que son los momentos que hay más tortugas y más actividad de tortugas. El trabajo en sí, sobre todo en la época que estamos en campo, es hacer las filmaciones y después durante el invierno es ir revisando todos esos videos. De este último verano tenemos en torno a 20 horas. La imagen que nosotros obtenemos de los drones son 40 metros de altura. Estamos hablando de tortugas entre 40 y 50 centímetros de caparazón, de largo de la tortuga. O sea, no son animales muy grandes, pero se les ve perfectamente la silueta. Pues la tortuga sale a respirar, entonces se le observa todo el caparazón, las aletas y la cabeza. Entonces son fácilmente reconocibles. Por ahora tenemos vuelos de 10 minutos en el que se observaron 70 individuos. O sea, eso es muchísima cantidad de tortugas. Y me van a decir, ¿y cómo saben que no son la misma tortuga? Porque no la marcamos. De ahí la metodología de las transectas. La transecta asociada al comportamiento que tiene la tortuga, que es decir, que ella sale a respirar más o menos cada 15 minutos. Entonces ella está en el fondo alimentándose, respira y después se va al fondo y está 15 minutos alimentándose. Entonces, nuestras transectas no duran más de 12 minutos. Entonces, todas las tortugas que vimos son tortugas diferentes. La idea es tener los resultados para 2024. Lo que esperamos tener es una cuantificación de las tortugas verdes que hacen uso de la zona, vinculado a el área disponible para alimentarse, y la metodología esperamos que sea replicable para otras zonas con aguas turbias y que no solo haya trabajos en aguas cristalinas, sino que también se empiece a trabajar en otras zonas que parece más difícil, pero se puede trabajar igualmente. Los números de la cantidad de tortugas que pueden detectar en un vuelo es impresionante. Sí, y eso que todavía están procesando los datos, ¿no? Eso es un dato muy puntual, que es lo que están encontrando. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo la tecnología, ¿no?, puede ayudar a diferentes ámbitos, como por ejemplo en este caso la conservación de tortugas. De hecho, el uso de drones tiene ventajas ambientales, tiene ventajas también para el proyecto. Por ejemplo, recogen más datos con un vuelo de dron que si hicieran otro tipo de observación, ¿no?, o tecnología. También tienen observación de otras especies, porque obviamente observan todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, han encontrado franciscanas, esta especie de delfín que llega muy esporádicamente, o sea que se puede ver muy poco en las costas. Y también ambientales, porque hacen muy poco ruido. Entonces, si este monitoreo se hiciera en barco, obviamente molestaría mucho más a las tortugas que si se hace con drones. La próxima etapa, la próxima aplicación de la tecnología a este tipo de estudios es, con esas imágenes que ellos obtienen, bueno, utilizar algoritmos e inteligencia artificial para poder automatizar la detección de estas tortugas sin necesidad del ojo humano. Así que bueno, va a continuar este proyecto. Muy bien, muy interesante. Y en este cierre del bloque vamos a cambiar un poquito el tono, porque en estos días hemos recibido una noticia que creo que a toda la comunidad científica y también de la medicina de Uruguay, esta noticia nos ha puesto realmente tristes, Daniela. Sí, queremos, bueno, por lo pronto personalmente, dedicar este bloque a Otto Pritsch, que es un investigador del Instituto Pasteur de Montevideo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que falleció en estos días. Otto fue uno de los impulsores de la creación del Instituto Pasteur, es un investigador de muy larga trayectoria, es docente grado 5 de la Cátedra Inmunobiología de la Facultad de Medicina, pero sobre todo era un constructor, una persona que siempre tendió puentes entre instituciones y que generó proyectos que generaron el avance de la comunidad científica como un todo.
Por eso, más allá de la tristeza de su vida, es la tristeza de esta persona, ¿no? De la que pérdida. se va. Muy querido por toda la comunidad Muy científica. querido, muy querido. Así que bueno, un saludo a su familia y lamentamos realmente esta pérdida. Y nos sumamos desde Sobre Ciencia a este momento y como decía Daniel, a dedicarle a su memoria este segmento. Vamos a otra pausa y volvemos a hablar de cambio climático y de la COP27. En este último segmento de Sobre Ciencia volvemos a poner la mirada puntualmente en temas de cambio climático. Hicimos algo más amplio, hablando en general de ambiente, pero ahora entramos otra vez en tema. Le agradecemos muchísimo la presencia aquí en estudios a Katiana Murillo, que es la directora de Latin Clima. Katiana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá con Sí. todos y todas ustedes. Simplemente contarle a la gente que Latin Clima es un sitio latinoamericano donde numerosos periodistas, hay una comunidad de periodistas y comunicadores, bueno, que reportan sobre todo temas vinculados a cambio climático. Exactamente, desarrollamos mucha capacitación también porque es algo vital precisamente para estar al tanto de todo lo que está pasando en la región. Excelente. Y mientras tú nos acompañas en estudios, vamos a hacer contacto directamente con el balneario de Sharm el Sheikh, allí en Egipto, donde se está desarrollando la COP27. Belén Reyes, que integra el staff de la Dirección Nacional de Cambio Climático y que integra la delegación de nuestro país. Gracias, Belén. Bienvenida a Sobre Ciencia. Hola Gustavo, hola Katiana, bueno, muchas gracias. Buenas Gracias. tardes por ahí, buenas noches por acá. Exactamente. Belén, la COP está arrancando, sin embargo, ya se han planteado por parte de los principales grupos temas muy de fondo, muy fuertes, que me da la impresión por lo que uno va recibiendo de acá, que en esta primera etapa están pasando por lo económico. ¿Es correcto o hay otros temas que tal vez no están reflejados en los medios? No, es correcto, sí. Hay varios temas que son prioritarios en esta conferencia que tienen que ver con medios de implementación para implementar medidas de adaptación al cambio climático que demandan los países en desarrollo en pro del cumplimiento de la promesa de los países desarrollados de los 100.000 millones de dólares por año. Es un compromiso que surge en el marco del Acuerdo de París y que no se ha cumplido. Y bueno, entonces están los temas de adaptación y también otros temas también de daños y pérdidas que seguramente han escuchado hablar. Y siempre los diferentes temas terminan llevando al tema del financiamiento necesario para llevar adelante esos diferentes puestos. Belén, tenemos un ruido en tu comunicación. Mientras yo sigo conversando un minuto con Katiana aquí en estudios, intentamos solucionar ese inconveniente, pero seguimos el programa y te esperamos un minutito mientras tratamos de resolverlo. Katiana, ahí está el problema, ¿no? En la necesidad de que quienes están haciendo el daño vean cómo acompañar a quienes lo están sufriendo. Claro, ese es uno de los grandes temas que se está viendo precisamente en esta COP, lo que se llama pérdidas y daños. Estamos sufriendo, estamos viviendo el cambio climático ya todos los días y se necesita que aquellos que obviamente han creado todo este problema hagan algo y realmente generen y brinden todo ese acompañamiento, ¿verdad? Esa transferencia de tecnología, ese apoyo en fondos que se necesita realmente para poder salir de esta situación, para poder enfrentarla y para que los países también en vías de desarrollo, como es América Latina, puedan prepararse mejor, ¿verdad? Latin Clima está basada, si se quiere, a pesar de que es una comunidad virtual y digital, pero la base está en Costa Rica. Y ustedes allí en Centroamérica tienen una muy fuerte presencia de producción de comunidades que son las que tal vez más sientan en primera línea el impacto del cambio del clima. Claro. Sí, América Latina en general, ¿verdad? Que además, dicho sea de paso, la región más desigual del mundo y eso tiene una implicancia muy grande en este asunto. El caso de Centroamérica es todavía más grave, estamos hablando del Caribe también. Por ejemplo, cuando hablamos de huracanes, ¿verdad? Las temporadas de huracanes son cada vez más potentes, no necesariamente, de hecho, no es que hayan más huracanes, pero cada vez son más destructores. Se ve cada temporada es todavía más compleja. Y bueno, esto se une también a que
que eso también es muy importante decirlo, no todo es culpa del cambio climático, también estamos desarrollando las cosas de forma inadecuada. Es decir, hay una alteración de ecosistemas, estamos destruyendo, deforestando, cambiando el uso del suelo, contaminando el agua. Es decir, hay una serie de cosas que ya pasan de por sí y que con el cambio climático lógicamente se agravan. Y los que más sufren son las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Poblaciones tipo indígenas, las mujeres, por ejemplo, hablando de temas de género, que es muy importante. Es que una de las cosas que se dice justamente es eso, no se ha incorporado en gran escala el debate de cómo el cambio climático afecta de manera diferencial si uno lo mira con una óptica de género. Claro, exactamente. Sí, hay personas, comunidades, sectores, y hablando de género, quienes tienen la peor parte, se llevan la peor parte, necesitan una atención, pero no solamente en cuanto a ayuda, cuando se vienen desastres, que es cuando los medios vuelcan la mirada específicamente a lo que está pasando, sino en el día a día de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Esa falta de planificación, por ejemplo, de dónde tienen que estar las poblaciones en relación con los ríos, con ver todo, por ejemplo, desde el punto de vista integral de paisaje. Eso no se hace, la parte de planificación realmente, de cómo son las ciudades, ¿verdad? Y en el interior y también las capitales, es decir, todo eso viene siendo una revolución que se necesita. Y hay que mirar el cambio climático como una oportunidad también de cambio, que eso es lo principal después de todo. ¿Y cómo sería esa mirada, si se quiere la mirada positiva? La mirada positiva es que tenemos, por ejemplo, en la región tenemos muchos recursos naturales, tenemos que protegerlos, son nuestra principal riqueza. Podemos adaptarnos al cambio climático, posibilitando que los ecosistemas sigan brindando todos los servicios que nos dan. Es decir, cuidando que no se agoten esos recursos y también utilizándolos de una forma en donde, como hablaba, por ejemplo, con la planificación, de forma tal que realmente se hagan las cosas pensando incluso en los más vulnerables y se tome en cuenta una planificación integral del territorio. Eso es muy importante y sobre todo atender esa parte de desigualdad, que como decía, si estamos en la región más desigual del mundo, obviamente el abordaje es todavía más complejo, pero también importante a ese nivel, porque claro, estamos hablando de un tema que no es ambiental solamente, es un tema de desarrollo. Implica aspectos de tipo social, de tipo económico, cultural y obviamente político. La política tiene un peso enorme en todo esto. Uno de los problemas asociados tiene que ver con las migraciones. Y recuerdo haber visto no hace mucho tiempo un estudio que decía que los migrantes climáticos van a tener como un epicentro justamente en la región de Centroamérica. Sí. Bueno, ya nos damos cuenta cómo está el tema de las migraciones por temas políticos, pero realmente el tema de cambio climático viene siendo algo que hay que considerar muy importante en el futuro. Estamos hablando ya incluso a nivel global de estados que están desapareciendo, ¿verdad? Islas. Y en el Caribe, ¿verdad? Volviendo al tema de Centroamérica y la región que nos ocupa ahí, el Caribe, estamos hablando de islas y todo lo que significa. Pero además de eso, todo, como mencionaba, se agrava por las circunstancias que ya existen, las situaciones a nivel social, de desigualdad, de falta de atención, ¿verdad? La pobreza. Venimos de una pandemia que, ¿verdad? Que obviamente desmejoró completamente la situación que teníamos y esto con el cambio climático, pues por supuesto que es todavía más crucial atender, ¿verdad? Cuando uno mira a toda la región, a todo el subcontinente, ¿no? O unamos Centroamérica, Caribe y Sudamérica, ¿tú ves señales desde el sistema político de empezar a apalancar estos cambios tan necesarios, detener algunos procesos y acelerar otros? Bueno, la región, estamos hablando de una región muy heterogénea, nos damos cuenta, ¿verdad? Porque es muy cambiante el panorama político en general a nivel global, pero específicamente en la región también es muy variado, es muy cambiante y depende de quién esté ahí, claro. Lógicamente todo cambia. Por ejemplo, hace poco estábamos a la expectativa de cómo iban a quedar las elecciones en Brasil. Eso tiene una repercusión no solamente en Brasil, en toda la región y en el mundo. Estamos hablando del Amazonas también, lo que significa para el planeta el Amazonas. Y sí, hay señales interesantes en la región, ¿verdad? Qué sé yo, de tipo más progresista que vienen a acuerpar un poco todos estos esfuerzos, pero no sabemos en realidad. Hay muchos frentes ahí diferentes. Y una de las debilidades más grandes que tiene la región de América Latina es que, por ejemplo, va a las cumbres climáticas muy dividida.
con diferentes planteamientos y obviamente si vamos divididos no podemos tener un peso realmente, el peso que se necesita tener en todo esto. A la hora de negociar con otros bloques Claro, no se puede de a uno. Es correcto, Claro. de negociar, de hacerse sentir. Claro. Entonces, por supuesto ¿verdad? Que no se puede lograr mucha cosa si tenemos ese planteamiento. Hay, digamos, en la región sí hay como bloques que son Claro. definidos, pero realmente, ¿verdad? Que es algo que incluso algunos mandatarios han planteado, que se necesita realmente, esa unión, ¿verdad? Para poner un ejemplo cercano, ¿no? de los distintos lugares en los que se paran los países, hace muy poquitos días veía un informe que hablaba, bueno, de los intentos del gobierno argentino de capitalizar esos enormes yacimientos de hidrocarburos, ¿no? Conocidos como vaca muerta, y después se saca la cuenta de cuánto cuesta, ¿no? Cuánto puede, una nación quiere vender, decir, bueno, tengo esto y tiene un valor de mercado, si lo exploto, mi economía mejora. Lo que no se saca la cuenta es cuánto le cuesta a esa economía y el resto del mundo, bueno, esas emisiones asociadas a la explotación de hidrocarburos, ¿no? Y llevarlo al resto del extractivismo en la región, ¿no? Claro, bueno, ese es un tema muy importante, porque ha prevalecido como una visión de que hacer estos esfuerzos implica un menor desarrollo o que nos vamos a ir para atrás en vez de seguir adelante. Y no es cierto, estamos hablando de, eso sí, de un tipo de desarrollo diferente, de una calidad de vida finalmente, eso es otra cosa, es volver a ver al mundo y plantear las cosas desde una óptica completamente diferente. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a los desastres naturales y todo lo que, las pérdidas que generan a nivel del PIB, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto de los países, con solo eso ya es una alarma, es decir, bueno, tenemos que hacer las cosas ya de forma distinta. Sí, el tema de los combustibles fósiles, ya llegó el final de esa era de los combustibles fósiles. Tenemos ya la tecnología, existen las posibilidades. Lo que a veces falta es la voluntad política, que no existe. Obviamente siguen existiendo muchos intereses, hay que luchar contra muchas cosas, como estaba diciendo, no estamos hablando de que el cambio climático es un tema ambiental, Claro. ¿verdad? De pronto sí, la parte científica es fundamental, es importantísima para entender qué es lo que está sucediendo, pero mucho pasa por un tema de acción ciudadana, de acción política, de todos los sectores que realmente tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder enrumbarlos hacia esa meta del Acuerdo de París, ¿verdad? Y eso era uno de los temas que preocupaba ahora en la cumbre en Egipto, y vamos a retomar el contacto con Belén, porque justamente en el entorno de las COPs la sociedad civil se manifiesta de muchas maneras, tanto en eventos organizados, que se los conoce como side events, o movilizaciones, activismo, y preocupaba cuánto se iba a permitir o a tolerar esto en un sistema como el que hoy se encuentra en Egipto. Belén, ¿se ha visto movilización? ¿Hay gente que esté tratando de alertar en el entorno de la COP27? Mira, la verdad que nosotros estamos en la zona azul, que es la zona donde ocurren las negociaciones. Claro. Después hay la zona verde, le llaman, que es donde están los eventos paralelos realizados por organizaciones de sociedad civil y otros actores. Y no he pisado esa zona verde, empezó hace poquito la conferencia. No sé qué es lo que está ocurriendo allá. Seguramente ustedes tengan más información en ese sentido desde ahí. Pero acá en la zona azul no he visto, la verdad que no he visto movilizaciones. Aclaro otra vez que esto recién está arrancando, ¿no? Son 2 Hay que semanas. ver qué pasa. Una COP se extiende durante 2 semanas y tengo muy presente la única que pude ver en la de Madrid, que cuando algún grupo intentaba llegar a la zona azul no era fácil, se permitían algunas cosas en los otros ámbitos, pero no tanto o muy poquito llegaba hasta ese sector. Belén, hace un ratito Katiana hablaba de la dificultad que ha tenido históricamente nuestra región de ir representada como un bloque o de defender algunas posiciones de manera colectiva y conjunta. ¿Estamos mejor en el Cairo? ¿Se puede hablar de que estamos integrando algunas ideas a nivel Sudamérica o Latinoamérica? ¿O seguimos cada país con una mirada que no termina de ser la misma que la del resto? Y bueno, sí, siempre es difícil. Nosotros como país en desarrollo, en el marco de estas negociaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, negociamos en el grupo de los 77 más China, ¿no? De los países en desarrollo, que es el grupo regional más grande. Entonces, por un lado, es positivo cuando hay consenso porque tenemos más fuerza que otros grupos, pero por otro lado también es más difícil llegar a ese consenso. Y a su vez, dentro de ese grupo del G77 hay varios subgrupos regionales, ¿no? que
Entonces, sí, en general, en esta COP hay algunos temas donde hay más consenso entre los países en desarrollo y de nuestra región. Siempre son muchos países, entonces hay que trabajar, pero yo creo que sí, o sea, soy optimista de que hay un espíritu de al menos en el G77, de los países en desarrollo y sobre todo sí, de América Latina y el Caribe, que es donde estamos más en contacto, tratar de llevar posiciones a las plenarias consensuadas. Dentro de las instrucciones, dentro de lo que son los temas con los que la delegación de Uruguay quiere pararse firmemente, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles son el top 3 de los temas que Uruguay consideraría exitosos que se trataran y bueno, que se acordaran? Y bueno, los temas vinculados a financiamiento, puntualmente se está discutiendo una nueva meta global cuantitativa para después de 2025, que es hasta donde está establecido el compromiso actual, entonces hay que definir un número nuevo para después de ese año, entonces esperamos que se progrese de forma que hayan resultados concretos, porque hasta ahora, hasta Glasgow se definieron programas de trabajo, pero ahora hay que implementarlos. Por otro lado, los temas de adaptación y financiamiento, en Glasgow se adoptó un compromiso, una decisión, donde los países desarrollados se comprometen a duplicar el financiamiento en adaptación a los países en desarrollo a 2025 y esperamos entonces ver un resultado también concreto de que digan cómo es que van a cumplir con esa promesa. Y bueno, después también pensando en algo un poco más concreto, lo que tiene que ver con agricultura y un programa de Coronivia, bueno, que tiene que ver con un trabajo conjunto de todos los países en agricultura, también se tiene que adoptar en esta decisión y para nosotros es una de las prioridades, es una decisión fuerte que muestre también cómo se va a implementar todo ese trabajo que se viene haciendo hace unos años en los temas de agricultura. Hoy más o sea, temprano, que hayan medios de implementación. Claro. No, hoy más temprano en el arranque del programa, cuando conversábamos con el investigador Marcelo Barreiro, él decía, bueno, en definitiva hay una ventana de oportunidad que cada vez es más chica y es la necesidad de empezar a reducir las emisiones de acá porque el 2030 ya es tarde. Y cada COP termina siendo de alguna manera un poco frustrante en ese sentido porque hay un gran ámbito declamatorio y muy poco de compromiso concreto. ¿Pensás, Belén, que esta puede ser la COP donde se gire la balanza un poco? Ojalá que sí. Es muy difícil, recién empieza, obviamente tenemos muchos días hacia adelante, pero hay muchas cosas también para resolver y aterrizar. Así que bueno, en estos días, que para nosotros estamos acá, parece que hicieran 2 semanas ya que estamos, aunque son poquitos días de reuniones preparatorias y más entre los grupos regionales, ¿no? Para prepararnos para las plenarias. Se viene trabajando mucho, ahora recién acá son las 9:30 de la noche y estamos recién saliendo de una reunión para hablar con ustedes. Quiero decir que hay un trabajo muy intenso porque se quiere llegar realmente a resultados concretos desde los países en desarrollo y bueno, y la oportunidad está para poder mover la balanza, digamos, en cuanto a resultados concretos, pero bueno, hay que esperar un poquito más, algunos días a ver cómo se desarrollan las negociaciones. Haber tenido la suerte de participar en una COP en la 25 me permitió ver que eso es tal cual como lo describís, el ritmo de trabajo es frenético, son 2 semanas que siempre son un poquito más, donde prácticamente no hay tiempo para el descanso, y más cuando una delegación es pequeña como la nuestra, no hay otras delegaciones mucho más numerosas, con más técnicos. Así que nada, Belén, te dejamos volver al ámbito en el que están trabajando ahora. Te agradecemos muchísimo que te hayas hecho este tiempo y bueno, ojalá que vengan con las valijas con resultados. ¿Qué más quisiéramos, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias a vos. Chau, Hasta chau. pronto. Chau, chau. Katiana, cerramos por acá. El tiempo se nos ha volado. Ojalá que las próximas charlas sobre este tema tengan otro talante, ¿no? Sí, que no sean de reclamo. Yo espero que sí, definitivamente, porque un tema importante con las COPs es que haya más representación del sur global. Eso es importantísimo y obviamente de América Latina.
Eso pasa por los periodistas. Nosotros estuvimos en la COP25 en Madrid y se necesita más gente de la región que también informe desde una óptica regional. Eso Claro, también para es que la clave. gente se entere y se involucre. Si no contás, la gente toma algún reporte aislado y no Sí, termina y por pierde la hacerse. perspectiva del asunto, realmente. Sí. Caterina Murillo, muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Cerramos este Sobre Ciencia de hoy, dedicado, bueno, casi enteramente a temas de ambiente, de cambio climático y demás. En la próxima edición, bueno, vamos a estar con el Mundial encima, así que hablaremos de ciencia y fútbol. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.